abertura de la boca, respiración dificultosa y en los gatos sobre todo lenta. Tienen problemas con estos líquidos. Entonces tenemos así cuando se trata de cavidad peritoneal y tenemos efusión torácica cuando se trata de cavidad perical. ¿Okay? Entonces ya habíamos hablado de trasudados no inflamatorios y de exudados líquidos inflamatorios. ¿Okay? Ahí ya lo tenemos, trasudado y exudado. Esa es la primera diferencia que hay que establecer. Ya, entonces podemos llegar a la otra subclasificación. Los trasudados son puros y modificados. En el transcurso de la clase vamos a ver cuáles son esas características. Así que yo quería que ustedes pensaran algo antes de entrar a la clase como tal. Y los exudados de origen inflamatorio son asépticos y sépticos. Estas dos cavidades son cavidades serosas. Entonces, las cavidades serosas son la cavidad peritoneal y la cavidad pericárdica. ¿Okay? Una en tórax, otra en abdomen. En ambas cavidades nosotros podemos tener un trasudado, un modificado, o un exudado séptico o no séptico, en ambas cavidades. ¿Okay? ¿Cuál es la modificación aquí? Que para establecer un diagnóstico hay que conocer las patologías, repito, inflamatorias y no inflamatorias de tórax y las patologías inflamatorias y no inflamatorias de abdomen. Todo eso ustedes tienen que buscar por ahí la información. Chicos, se orina medio que se orina, lo orina, ¿no? Casi se iba a recoger Yo no sabía que era el mío, o sea, yo lo iba. Y después no quiero pensar en el olor. Para que se quite. A mí no es Mira, el perrito es. Entonces, ya sabemos que todas estas cavidades son cavidades serosas. Aunque hay cavidades no serosas que también las vamos a analizar más adelante. ¿Okay? Esas cavidades no serosas. Entonces, cuando hablamos de líquidos no inflamatorios, hablamos de trasudado. Y tenemos el primero, que es el trasudado puro. Y fíjense, aquí ya tenemos causas o patologías que producen la acumulación de un líquido llamado trasudado, que tiene, repito, las características muy parecidas a un líquido normal de esas cavidades. Entonces, por ejemplo, la insuficiencia hepática puede producir trasudado. La desnutrición con hipoproteinemia también puede producir un trasudado. Un síndrome nefrótico. Un síndrome nefrótico es una patología primaria de riñón
que puede o no producir enfermedad renal aguda o insuficiencia renal aguda. ¿Okay? Entonces, el síndrome nefrótico produce en principio un trasudado puro, porque el síndrome nefrótico lo que produce es un desequilibrio osmótico. Al producir un desequilibrio osmótico en el sistema, ¿qué hace? Que se acumula líquido y ese líquido es casi igual al líquido original, solo que está produciéndose un aumento de su líquido. Ahí ya es patológico por el síndrome nefrótico. ¿Okay? Diarrea con pérdida de proteínas, se establece una hipoproteinemia. Y al producirse una hipoproteinemia, hay salida de líquido hacia cavidades por diferencias de presión, por diferencias osmóticas o coloidosmóticas del plasma. Por lo tanto, el líquido que se acumula en esa cavidad, repito, es un líquido muy parecido al líquido original, solo que con un volumen mucho mayor. Eso sería un trasudado. También la mala absorción podría ocasionar un trasudado puro, insuficiencia cardíaca, que ya lo habíamos mencionado, insuficiencia cardíaca congestiva derecha, neoplasmas, en tanto sean neoplasmas que no descamen y que no produzcan hemorragia. Es la forma en que un neoplasma ubicado en una de esas cavidades serosas produzca la acumulación de un trasudado. Si no es ese tipo de tumores, va a producir la acumulación de un trasudado modificado. ¿Okay? La cirrosis hepática, que también la mencionamos por ahí más temprano, también la cirrosis hepática puede producir tanto un trasudado puro como un trasudado modificado. Entonces, fíjense, los trasudados, a ver si los trasudados, tanto puros como modificados, son producidas por una diferencia de presión. Entonces, si yo tengo dos medios, separados por membranas, y yo aquí coloco 1 kilogramo de sal, por ejemplo, y aquí pongo o coloco medio o 500 gramos de sal, siempre en 1 litro de agua, ¿cuál de los medios tendría una densidad mayor o una concentración mayor? El kilogramo. El kilo de sal en 1 litro tendrá una mayor concentración de solutos que el medio kilo en 1 litro o en 1000 ml. ¿Okay? Si yo, repito, esto está separado por una membrana teórica y la membrana es porosa. Si yo quisiera equiparar las cargas, ¿qué pasaría aquí entre estos dos ambientes? ¿Qué pasaría para equiparar las cargas? Se igualan, están iguales los solutos. El kilo atravesaría al medio por gradiente. Y la transferencia.
Este está más concentrado que este, correcto. En estos medios fisiológicos o biológicos, cuando algo está más concentrado, el ambiente o el sistema tiende a equilibrarlo con el menos concentrado. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que las cargas sean iguales? Pasar los solutos. ¿Qué se mueve? No solo todos los líquidos. Los líquidos son que más lo dividen. fáciles de mover. Los líquidos van de ahí menos concentración. Está, es decir, que pasa líquido de aquí hacia acá, ¿correcto? ¿Sí? Y se equilibran las cargas. Creo que al revés, allá para- Sí, si aquí hay mucho soluto y poco solvente, ¿qué necesito aquí? Solvente, es decir, Hay 500 líquido. gramos de sal. Entonces, Ahí hay un- este que Ahí el tiene agua de- mucho solvente y poco soluto tiende a desplazarse hasta este sitio y tratar de equilibrar las cargas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo ese sistema sin equilibrar en ciertas patologías en cavidades, tanto en cavidad peritoneal como en cavidad pleural? ¿Ok? ¿Qué sucede? Exactamente lo mismo. El líquido tiende a ir hacia la zona más concentrada para tratar de equilibrar los solutos miliequivalentes en ese líquido. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esas cavidades cuando se forma un trasudado? Que, por ejemplo, desnutrición, mala absorción, diarrea con pérdida de proteínas. ¿Qué resultado? Que de este lado hay ¿qué cosa? Menos Soluto. soluto Más solvente. y más solvente. Este es el vaso. Este primer medio es el vaso y este es el intersticio. Entonces, ojo, aquí bajó la concentración de soluto. Hay mucho líquido. Aquí no necesariamente ocurrió nada. Quiere decir que aquí puede ser, y es lo que generalmente ocurre, que aquí la presión sea igual. O sea, aquí no hubo modificación de la presión intersticial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al disminuir la presión y la concentración aquí, para igualar las cargas, aunque este medio esté igual, yo necesito diluir estas áreas. ¿Cómo lo hago? Enviando líquido hacia el que está más concentrado. Entonces empieza a salir líquido, ¿verdad? Ceroso hacia la cavidad. Y empieza a acumularse un líquido patológico llamado trasudado por diferencias de presión. Ahí, en este ambiente, lo que tenemos es un trasudado con características muy parecidas a las del líquido original. Solo que al aumentar el volumen, ya con eso es patológico. Eso es por diferencias de presión. Entonces, si aquí lo que está ocurriendo es un trasudado puro, y decimos que los trasudados se producen por el mismo mecanismo, ¿qué es lo que pasa aquí que lo hace
modificado. ¿Qué es lo que pasa en este ambiente para que ya no sea un puro, sino que sea modificado? ¿Qué es lo que ocurre? La cronicidad. Se modifican algunas, 1, 2, 3, 4, 5 características de ese líquido. Porque se mezclan los dos. Pero ¿qué ocasiona, qué causas producen esa modificación? Porque se mezclan los dos líquidos, entonces y ahí cambia la concentración de cada uno de sus componentes. Estamos hablando del mecanismo para producción de trasudado puro, que es el mismo mecanismo del trasudado modificado. ¿Qué pasa para que ya no sea puro, sino que ahora sea modificado? ¿Qué pasa aquí? Estamos hablando de permeabilidad y de densidad y de concentración. La cronicidad. Hay diferencias de presión, pero ahora este no es un puro, sino que es modificado, porque a las características, algunas o todas, se modificaron. Están pasando solutos de un lado a otro. Claro, pero en el puro es igual. Profe, pero eso que es por el tiempo. La cronicidad de la enfermedad. No necesariamente, bueno, el tiempo sí es importante ahí, pero no necesariamente el tiempo es lo que va a cambiar de un puro a un modificado. ¿Qué pasa o qué debería pasar para que ahora sea modificado? Si el origen es el mismo. Lo que hablamos ahorita, que por ejemplo si hay una neoplasia, vamos a conseguir abierta Si lo dijimos cuando con no células habíamos escamosas. prendido el equipo, Cuando hay y células ahora escamosas de ¿por qué hemorragia, vamos a no conseguir. hablamos? Claro, el origen es el mismo, solo que las circunstancias, vamos a llamarlas así, son distintas. ¿Por qué? Porque hay un tumor, por ejemplo. El tumor descama células y produce hemorragia. Ya está, ya se modificaron características y ahora ya no es un puro, sino que es modificado. ¿Qué implica una hemorragia? Que haya eritrocitos, Y leucocitos, se pierde la glucosa. glucosa, proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, este líquido modificado va a tener proteínas totales más elevadas, va a tener un número de leucocitos elevado, más elevado que el puro, va a tener eritrocitos mucho más elevados que el puro, va a tener glucosa mucho más elevada, bla, bla, bla. Pero, profe, ahí La- está modificando la causa. La causa no es la misma. El mismo No, tumor. estoy hablando del sistema que ocasiona el líquido. El trasudado es producida por diferencias de concentración. ¿Ok? Ese es el sistema. ¿Ok? Independientemente de que sea un puro y un modificado. Por ejemplo, hipoproteinemia te produce generalmente un puro, pero ahora se atravesó, ocurrió un tumor. Si el tumor no descama Sigue siendo puro. y no produce hemorragia, sigue siendo un trasudado puro. Cuando lo evalúes, por supuesto, cuando apliques los otros mecanismos, las otras pruebas diagnósticas, vas a decir, pero aquí hay un tumor. Pero evaluando el líquido, si el tumor no descama y no produce hemorragia, no puedes saber Eso, lo de por la la evaluación del líquido, Eso, la porque prueba. te va a dar un trasudado. ¿Cuándo se convierte en modificado? Siendo que es igual el mecanismo. Pues cuando tienes un tumor que descama, que ya vas a ver las células que componen el tejido de ese tumor y además produce hemorragia. ¿Qué vas a ver? Mayor concentración proteica, mayor concentración de
de leucocitos, porque la sangre lleva leucocitos, ¿ok? Si es una hemorragia, ¿ok? Entonces ahora vas a tener un trasudado modificado. Entonces ya vas a tener que hacer un diagnóstico de las patologías no inflamatorias que producen un trasudado modificado, como por ejemplo Un punto, Miranda. pero es que temprano ya estábamos discutiendo No vale. todo. No vale, no vale, no vale. No vale, todos se quedaron callados. ¿Eh? Menos 2. Entonces ahora tenemos un trasudado modificado. Por ejemplo, el uroperitoneo. ¿Cuándo se produce un uroperitoneo? La ruptura de la vejiga. Con una ruptura de vejiga, por ejemplo. O de claro. Cualquier patología de esas que desgarren el tejido. ¿Ok? Ruptura de vesícula biliar. También va a producir un trasudado modificado. Una hemorragia en cualquier lugar, sea producida por un tumor o por otras causas. Un trauma, por ejemplo. Un trauma, por ejemplo. Derrame de linfa también produce un trasudado modificado. Congestión linfática y neoplasmas, como hemos estado diciendo. ¿Okay? Siempre que el neoplasma descame sus células y produzca hemorragia. Ahí ya será modificado. Igual, salida o escape de líquido, aumento en la permeabilidad vascular, presión venosa y o linfática. Por diferencias de presión, como se producen todos los trasudados, tanto el puro como el modificado. ¿Estamos claros? Sí. Este es un recorderi de lo que hicimos temprano. Los exsudados, tenemos también el uroperitoneo, ahí sí es importante el tiempo. El tiempo es crucial aquí. Si el uroperitoneo tiene pocas horas de desarrollo, de evolución, puede producir un trasudado modificado. Pero si tiene varias horas de evolución, puede producir un exsudado, es decir, que pasaría hacia un líquido inflamatorio. ¿Okay? Ruptura de la vesícula biliar, pancreatitis aguda, peritonitis infecciosa felina, perforaciones intestinales, pleuritis, neumonía, que las nombramos, necrosis intestinal, etcétera, etcétera, etcétera. El exudado séptico o aséptico, aumento de permeabilidad y salida de células inflamatorias y líquidos. Aquí no es por diferencias de presión, sino por aumento de la permeabilidad, para responder a algo que habíamos dicho que aumentaba en el anterior no. Aquí es donde aumenta la permeabilidad por procesos inflamatorios en el endotelio. Si se abren los canales, los poros, por lo tanto sale igual líquido de los vasos hacia el intersticio. Pero al aumentar, ¿por qué en el trasudado, que es por diferencias de presión, ¿okay? Por diferencias de presión, no por aumento de la permeabilidad, tiene sus características no inflamatorias? Y aquí, que es por aumento de la permeabilidad, se modifica ahora y es un líquido inflamatorio. Porque al aumentar la permeabilidad,
¿Qué es lo que pasa con esos canales o con esa membrana? Que al aumentar la permeabilidad y salir líquido, ¿qué otra cosa sale? Proteínas, células, todo lo que esté en el vaso sanguíneo ahora puede salir perfectamente. Plaquetas, eritrocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Es mucho más fácil aquí porque la permeabilidad aumenta. Cuando aumenta la permeabilidad, por ejemplo, las células inflamatorias pueden viajar muy fácilmente hacia el exterior. Recuerden que estamos viendo leucocitos. ¿Y qué determina que se muevan los leucocitos? Aquí, los mediadores químicos. Estos líquidos se mueven o mueven el sistema inmune como se mueven con los mediadores químicos. Porque hay un proceso inflamatorio y los mediadores químicos, ¿qué hacen? Le tocan a la puerta a los neutrófilos y los neutrófilos salen porque aparte aumentó la permeabilidad. Entonces esos neutrófilos acompañan muy fácilmente al líquido que está saliendo aquí por diferencia de la permeabilidad. Entonces ya tenemos un exudado que es un líquido inflamatorio. En un trasudado el número de leucocitos es bajo, con excepción de algunas ocasiones. Y en un exudado el número de leucocitos es mayor, con algunas excepciones. ¿Okay? Ahorita hablamos de eso. No voy a poner excepciones. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el trasudado no inflamatorio y el exudado inflamatorio. Son los dos grandes grupos, sin subdivisión. ¿Okay? La gravedad específica en un trasudado es menor de 1015 y en el exudado es mayor de 1018. ¿Por qué? Por absoluto total. No, lo absoluto total le dijimos. Por la concentración que es mayor en los exudados, porque tiene mayor celularidad, mayor concentración proteica, otras sustancias químicas como glucosa, etcétera, etcétera. ¿Okay? Las proteínas, evidentemente, menos de 2,5 gramos por ciento en el trasudado y más de 3 gramos por ciento en el exudado. Fíjense las células nucleadas. Cuando se habla de células nucleadas, ahí se habla de todos los leucocitos y de células mesoteliales, todas las células que contengan o que tengan un núcleo. ¿Cuáles quedan excluidas? Eritrocitos y plaquetas. Porque plaquetas y eritrocitos son anucleadas. Entonces, cuando hablamos de células nucleadas, hablamos de las 5 líneas celulares, leucocitarias. ¿Cuáles son? Neutrófilos, Eosinófilos, monocitos y linfocitos. Además de las células mesoteliales. ¿Cuáles son las células mesoteliales? Las células que tapizan el mesotelio, que es una parte del endotelio. Es como decir el centro. Todas esas son células nucleadas. Entonces, en los trasudados, en general, las células nucleadas están en menor número que en los exudados. Pero, ojo, porque en un trasudado modificado, las células nucleadas pueden estar por encima incluso de un exudado seco. ¿Por qué? ¿O en qué casos? Es curioso.
curioso. Entonces la pregunta es, ¿por qué en algunos trasudados modificados el número de células nucleadas puede ser inclusive mayor que la de un exudado? ¿En qué caso pudiera ser? Hemorragia. No, estamos hablando de nucleadas. Ah, nucleada. Células Esos nucleadas. eran los neoplasmas. Por neoplasias. Por neoplasias. Hay neoplasias que descaman miles y miles y miles de células. Como eso pasa hacia el líquido, cuando yo hago el sedimento y voy a contar las células nucleadas se hacen incontables. Pero son células no polimorfos nucleares, por lo tanto es un líquido no inflamatorio. ¿Sí? ¿Sí lo estamos viendo? Por lo tanto será un trasudado modificado. Y si además el tumor produce hemorragia, yo voy a ver cómo veo la hemorragia con eritrocitos incontables intactos. Y como todo eso lleva proteínas, la concentración de proteína en un trasudado modificado producida por un tumor en ocasiones llega a ser, bueno, pues que difícilmente se pueda detectar con el microscopio. Proteínas totales elevadísimas. Ojo con eso. Entonces, si yo tengo un trasudado modificado que tiene esos valores mayores a los de un exudado, ¿cómo lo diferencio? Ya lo dijimos. ¿Cómo lo diferencio? Con las Lo células acabo de nucleadas. decir. Las células nucleadas. Por las células que predominan en el trasudado son mononucleares y las células que predominan en el exudado son polimorfonucleares, es decir, inflamatorias. Aquí lo tienen. Fíjense, ahí está el trasudado y el modificado, ¿no? Fíjense cómo la gravedad específica del modificado puede ser incluso mayor a 1018, fácilmente. Y fíjense cómo el modificado puede tener 7,5% de proteínas totales. Y ahí puede aumentar mucho más que eso. ¿Okay? Y las células, como les digo, hay trasudados modificados producidas por un tumor donde las células son incontables. No se pueden ni siquiera contar. Pero seguirán siendo células nucleadas mononucleares. Así no las puedas contar. ¿Okay? Y por supuesto el trasudado modificado tendrá células mononucleares y el exudado tendrá células polimorfonucleares, es decir, neutrófilas, que son las células inflamatorias. ¿Sí? Ya todo eso lo habíamos hablado. Fíjense, ¿cómo se llamaría eso? Trasudado modificado. Y el diagnóstico, Hemorragia. una hemorragia. Después habrá que emitir un diagnóstico más preciso en función de saber, entonces, El cable. ¿qué está produciendo esa hemorragia? Una vejiga. Eso está en cavidad. ¿Okay? ¿Qué creen ustedes que está ocurriendo ahí? La esterilizaron. ¿Ah? La esterilizaron. Pudiera ser atropellado. Y ahí hay que ruptura de vejiga urinaria, por ejemplo, o de algún órgano en
cavidad, porque eso es cavidad abdominal. Bailando. ¿Ok? Fíjense, ahí seguramente serán eritrocitos internos, por lo tanto es una hemorragia. Ese será entonces un trasudado modificado. También hay cultura no, sino de la vejiga, ¿verdad? Cuando hay mucha retención de líquido, la orina traspasa la vejiga. O sea, no es cultura, sino que pasa como es un órgano finito de la pared, entonces traspasa el líquido traspasa la pared. Pudiera ser. Lo que pasa es que esto es una hemorragia severa, una hemorragia severa por otra causa. Entonces, cuando yo, aquí vamos a entrar en estos detalles, ¿qué es lo que hago con el líquido una vez que yo obtengo el líquido? ¿Okay? Yo le hago una evaluación física, una evaluación química y un estudio del sedimento. Con esto, yo sé si es un exudado séptico o aséptico, un transudado puro o transudado modificado. Con esos 3 parámetros. En la evaluación física, estábamos hablando por ahí, por ejemplo, de color. ¿Cómo debería ser el color de un trasudado puro? Incoloro. Prácticamente transparente y incoloro. ¿Por qué? Porque es prácticamente igual al líquido normal, que ya es incoloro. Entonces, un trasudado puro sería incoloro o ligeramente amarillo, levemente amarillo. El aspecto igual que en la orina puede ser ligeramente turbio o muy turbio. ¿De qué creen ustedes que depende que el aspecto sea ligeramente turbio o muy turbio? De la cantidad de todo lo que contenga el líquido, como por ejemplo proteínas, glucosa, celularidad y otras sustancias y enzimas que están, y moléculas que están disueltas en ese líquido. Entonces, por ejemplo, en tanto un líquido como la orina tenga una mayor celularidad, su aspecto será muy turbio. Entonces, mientras menos celularidad, su aspecto será transparente o ligeramente turbio. ¿Dónde quedaría el trasudado puro? Ligeramente turbio. En ligeramente turbio o muy poco turbio. Y el trasudado modificado quedaría en turbio o muy turbio. ¿Y los exudados? Los exudados, ¿cómo sería el aspecto? Y es séptico turbio. Muy turbio. Y si es no séptico, de turbio a muy turbio. Pero lo que quiero decir es que un trasudado modificado no puede ser transparente. Y un exudado tampoco puede ser transparente. ¿Ok? Ahí tampoco se valoraría la viscosidad, también el aspecto. Si es líquido. Lo va a tocar. No, como porque el líquido sinovial sí, pero estos líquidos no se hace mecánicamente con el líquido sinovial. ¿Okay? La gravedad específica, que ya hemos dicho, con mayor concentración de soluto. En tanto tenga mayor concentración de soluto, la gravedad específica será mayor. Por lo tanto, ¿cuál se supone que es el líquido que tiene menor gravedad específica? El transudado. El trasudado puro. ¿Y cuál tendría una gravedad específica mayor? El exudado séptico o El transudado modificado. Recuerden eso. Un trasudado modificado puede tener mayor gravedad específica que un exudado. ¿Okay? Proteínas totales. ¿Cuál tiene menos y cuál tiene más? El
modificado y El trasudado puro tendría un nivel proteico muy bajo y el exsudado séptico tendría una proteína total elevadísima y el trasudado modificado. Ojo con eso, por eso es que el trasudado modificado se parece tanto a un exsudado, pero no séptico. Ojo con eso. ¿Cuándo entonces yo diferencio el trasudado modificado de un exsudado? ¿Cuándo hago qué cosa? el conteo de la célula, si son nucleados o no, El sedimento. el sedimento. Porque en ese momento yo voy a observar y voy a contar, si es trasudado voy a contar más mononucleares y si es exsudado voy a contar más polinucleares. De esa manera yo diferencio un trasudado modificado que se parece muchísimo a un exsudado. Cuando llego al sedimento, ya yo puedo diferenciar eso. Coagulación. ¿Qué produce, en qué aspecto produce la coagulación de un líquido? Por ejemplo, cuando hablamos de la sangre entera, coagula, no coagula. El plasma. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica la coagulación? ¿En un líquido o en la sangre? Claro. Presencia de roca y plaquetas. Ajá. ¿No dice la presencia de la plaqueta? Sistema de coagulación. En el sistema de coagulación hay dos componentes, o tres. Los factores de coagulación Es la coagulación primaria, y la secundaria. la coagulación secundaria y hay un proceso terciario que ya es al final. Pero la primaria, por ejemplo, ¿a qué se debe? A las plaquetas. ¿Viste? Y la secundaria, Los factores de coagulación. a los factores de coagulación. Es decir, que se puede desarrollar hemostasia solo con plaquetas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué sería la hemostasia primaria? ¿Cómo y cuándo? Una herida de fibrina, es una herida. ¿Perdón? Una herida pequeña. Es una herida. Una herida muy pequeña. Por ejemplo, cuando nosotros los hombres nos rasuramos, que con la maquinita nos hacemos, me corté un poquito, uno hace así, ¿ahí qué está ocurriendo? La hemostasia primaria que solo necesita plaquetas, porque se produce un tapón plaquetario primario. Si yo hago esto, ya está, dejó de salir sangre. Gracias. Pero a las 2 horas yo les estoy dando clase aquí y hago esto sin darme cuenta, ¿qué ocurre? Sangrado. Que sangro de nuevo. Porque ahí se produjo un tapón plaquetario primario que es laxo. Si yo lo quito, vuelvo a sangrar. Esa es hemostasia primaria. Pero si yo me hago un tajo aquí gigante que ya no sea con la máquina, ¿qué debe pasar? Hemostasia primaria, secundaria, factores de coagulación, etcétera, etcétera. Todo esto para ver la coagulación de un líquido. Entonces, ¿qué debería pasar en ese líquido para que haya coagulación o no? Para que el líquido coagule o no. Que tengamos plaquetas. Tengamos plaquetas. Primero la herida tiene que estar. Primero tiene que estar en Este es un líquido. Saqué el líquido, no hay herida. Yo tengo un líquido, que es lo que estamos hablando. ¿Por qué un líquido coagula y otro no coagula? ¿Cuál debería coagular y cuál no debería coagular? ¿Cuál de los líquidos? modificado. Los glóbulos ¿Perdón? rojos, el modificado. Ajá. ¿Cuál
coagularía? Ajá, el que tiene eritrocitos pudiera ser. Ajá. ¿Cuál es el que tiene eritrocitos? El trasudado modificado puede coagular. ¿Y cuál otro? ¿Cuál otro no coagularía? ¿Cuál es? El trasudado puro. ¿Por qué? Porque prácticamente no tiene eritrocitos, no tiene factores de la coagulación y no tiene plaquetas. Entonces, y es no inflamatorio, así que no debería coagular. ¿Y los exudados coagularían o no? ¿Qué piensan? ¿Los exudados coagulan o no? Claro. Sí, coagula. No necesariamente. ¿Qué origen tienen los exudados? Inflamatorio, ya está, coagula. ¿Cuándo se activa el sistema de coagulación? Donde quiera que haya un proceso inflamatorio. Hasta en los cólicos de los caballos. ¿Qué les pasa a este bicho? Porque como no lo muevo, no le gusta. Sí. Entonces, los exudados coagulan. El trasudado modificado coagula. El trasudado puro no coagula. ¿Y cómo era lo de las células nucleadas? Los exudados tienen mayoría polimorfos nucleares y los trasudados mononucleares. Entonces, si yo estoy analizando un líquido que digo, oye, pero esto a mí me parece un trasudado modificado, pero se me está pareciendo mucho a un exudado, ¿cómo lo diferencio? Cuando haga el sedimento y vea que en ese líquido predominan los mononucleares, un trasudado modificado. Si en ese líquido, cuando haga el sedimento, los que predominan son los polimorfos nucleares, eso es un exudado. Por lo tanto, mi diagnóstico tiene que ver con una patología inflamatoria. Sí, claro. La evaluación química, fíjense, unicreatinina, milasa, lipasa, bilirrubina, glucosa, colesterol. A ver, sin decir más nada, ¿cómo estarían esos en los diferentes líquidos? Vamos a ver, en el trasudado puro. Estaría normal. Normal. ¿Qué estaría normal? ¿Qué no habría? ¿Y qué estaría? Que no habría bilirrubina. Unicreatinina en un puro. No habría. No tiene por qué haber. ¿Y en cuál sí habría? En el modificado. En el Modificado. trasudado modificado. ¿Sí? Unicreatinina. ¿Dónde consigo yo el unicreatinina? En sangre. En principio. En sangre, ¿no? En sangre. O en orina. Por lo tanto, si se rompe la vejiga, en ese líquido yo voy a tomar, aquí hay unicreatinina. ¿Eso sería un trasudado puro o un modificado? Sería un trasudado modificado. Amilasa, ¿cómo creen ustedes? ¿Amilasa qué? ¿Qué estaría? No. En un trasudado puro, No debería. prácticamente cero. No cero, se consiguen pero microgramos. La modificada. Igual en el modificado o en los exudados. También la amilasa pudiera estar elevada. Lipasa, igual. Recuérdense que la lipasa es una enzima, ¿okay? Que si hay salida de líquido por aumento de... Yo. ¿Cómo? ¿Quién tiene autismo? La veo.
¿Qué cosa? Sí, hablo. El bautismo. ¿Por qué? Porque Porque ya no aún Ah, ese es el tiqui que Claro. yo pensé que era otra cosa. Sí, ya yo había escuchado ese. Disculpe, lipasa estaría en exudados altos. En exudado y en el trasudado modificado. En el trasudado puro, 0 o muy poquito. Bilirrubina. Cero en- ¿Dónde está la bilirrubina? En la vesícula. No, en el hígado. En sangre. También. No debería O estar en. afuera. No. Bueno, En el vesícula hígado biliar, se- claro. también. O en. En el hígado no es. Bueno, en la vesícula. El Todo el día. sistema hepatobiliar. Ah, Pero además, ¿dónde pudiera haber bilirrubina? los eritrocitos. Cuando se rompen. En sangre, por Esa es supuesto. la En las heces pudiera En la ser. heces Sí, también. claro. ¿En dónde otro? Y en la orina, En la orina. En la orina. Entonces, si hay bilirrubina en un líquido peritoneal, yo sospecho, oye, aquí como que se rompió la vejiga urinaria, porque estoy consiguiendo bilirrubina en ese líquido. Entonces sería un trasudado modificado. Glucosa. ¿Cómo es el asunto de la glucosa aquí? baja Si en el está- modificado. Ajá. ¿Cómo es el asunto? No. Porque si hay... Vamos a ver, en el puro. Porque hay más En células. el puro. El modificador hay más células. ¿Cómo estaría la glucosa en el trasudado La puro? glucosa. Ajá, por eso. Es que es más Normal sí, o poco, no debe haber. Igual que en la sangre. Igual que en la sangre. isotónica. Hay intercambio entre la sangre y las cavidades. ¿Ok? Igual pasa en las articulaciones. Entonces la glucosa estaría normal, más o menos muy parecida a la de la sangre, en un trasudado. ¿Y cómo estaría en un trasudado modificado? Baja. ¿En qué caso? Hemorragia. En el caso de que haya eritrocitos, es decir, hemorragia. Entonces sería un trasudado modificado con hemorragia. Aquí va a salir modificado Y en los exudados, En el aséptico. en el exudado En el aséptico puede aséptico. estar normal, o sea, bajo. igual. Porque la... Bajo igual. Porque la consumen quién? La bacteria. No, No. aséptico. Aséptico no bacteria. Los neutrófilos. Los Neutrófilos. neutrófilos. Entonces ahí disminuye. Entonces, ¿dónde estaría más baja? En la En los exudados sépticos. Porque tienes leucocitos polimorfos nucleares Más bacterias. y tienes bacterias. Y Y capaz si de de- pronto hay una hemorragia ahí secundaria, más bajito todavía va a estar. Entonces, ¿dónde está la glucosa más disminuida? En los exudados sépticos. Ojo con ese tipo de preguntas. Y colesterol, pues, también sería una molécula que dependería de los niveles de colesterol en sangre. El colesterol no es muy determinante para, digamos, no es tan determinante para diferenciar trasudado puro, modificado, exudado, etc. Pero también se puede medir el colesterol. Y eso tiene que ver mucho con las concentraciones de colesterol en sangre. O sea, las dislipidemias y las malas absorciones en el intestino. Y en ese caso habría mucho colesterol en un líquido proveniente de la cavidad peritoneal.
¿ok? Pero ese colesterol no nos permitiría básicamente diferenciar entre un exudado y un trasudado, así como tal. Y el sedimento, pues lo hemos repetido muchas ocasiones, las nucleadas que predominan, polimorfos en exudado, mononucleares en trasudado. Aquí ya entramos un poquito más en los detalles, en trasudado puro, incoloro, amarillo pálido, aspecto transparente, ¿no? Para el que quiera las pistas estas, ¿no? Menor a 1018, menor a 2,5, ya lo dijimos, coagulación debería ser negativa. ¿Por qué? ¿Por qué debería ser negativa en un trasudado puro? Plaqueta. Porque Muy explosivo, ¿no? porque es no inflamatorio y no contiene factores, proteínas, plaquetas, eritrocitos, etc. Células nucleadas menos de 1500 y en el sedimento son células mesoteliales con características morfológicas normales, escasos macrófagos y linfocitos y presencia de escasos, muy escasos, neutrófilos segmentados no degenerados. Ahorita vamos a llevar el detallito que me gusta que nos vamos, pero antes haber aclarado ese detalle. Esas que ustedes ven aquí, todas son células que se llamarían mononucleares. ¿Ok? Estas son células mesoteliales y estas son células linfoides. Entonces, si predominan estas y estas, ¿de qué tipo de líquido se trata? De un trasudado. Trasudado, sin entrar a definir si es puro o modificado. ¿Sí? De paso, estas son células normales. Tienen su núcleo normal. Mi madre, sé que sí lo es. Tienen su citoplasma normal, núcleo normal, cromatina normal. Allá también, es decir, son células normales. ¿Esto sería qué era? Un neutrófilo. Un neutrófilo segmentado. Entonces es un polimorfo. Claro, si sacamos una proporción, pues las mononucleares 10 a 20 a 1. ¿Okay? El modificado, bueno, ahí lo tienen. Tomen la foto, bueno. Ajá. Ya lo hemos dicho miles de veces. ¿Me van a tomar la foto? Allá. Sí, no. Ajá. Es el modificado. ¿Qué dice la observación? ¿Dónde? Anterior. Sedimento. Células mesoteliales reactivas. Eso lo vamos a ver después. ¿Qué es una célula mesotelial reactiva? Tal. Si hacemos un buen taller, deberíamos ver todo eso incluso con imágenes. Que ojalá pudiéramos traer los microscopios para poner frotis, inclusive, y ver esas células en el microscopio para que ustedes tengan la experiencia de no solamente verlo en una foto aquí, sino en un microscopio a ver cómo se ven en ese microscopio. Ojalá pudiéramos tener eso. ¿Dónde tiene la lámina? Es que tengo que recabar esas láminas. La otra vez me tenían unas guardadas para uno de los cursos que yo di y cuando las fuimos a buscar se desaparecieron. Se las comieron las cucarachas, las chiripas, no sé qué, total. Ojalá pudiéramos tenerlas. ¿Ok?
hemotórax, hemopericardio y hemoperitoneo. Ojo con esto. Hemo. ¿Qué significa? Que hay sangre. Y para determinar que haya sangre y sea un hemo, ¿cómo deben ser los eritrocitos? Intactos. Ojo con eso. Cuando yo les pongo una pregunta en el examen o en el taller y les pongo una imagen o les ponga las características del líquido y sea el diagnóstico hemo, comience por hemo, ya saben que los eritrocitos deben ser intactos. Porque si no, no sería una hemorragia. Por lo tanto, no sería hemo. ¿Correcto? Trasudado modificado, hemotórax, hemopericardio y hemoperitoneo. ¿Okay? Siempre tendríamos predominio de mononucleares, pero con hemorragia. Es decir, incontables eritrocitos en ese líquido. Ya nos dice que no es un trasudado puro, sino que es un trasudado modificado. Ahí tienen las mononucleares, siempre ahí, ¿ok? Solo que aquí estas células son linfoides modificadas, son producidas por un linfosarcoma. Entonces, para que ustedes me digan qué es un linfosarcoma, ¿qué tipo de células debo observar en el sedimento? Linfoides anormales, que después más adelante vamos a ver cómo es una linfoide, cómo una célula mesotelial, no sé qué. ¿Okay? Entonces, si yo les digo, hay tantas miles de células linfoides con esta y esta otra característica, yo les doy las opciones de diagnóstico. Y si yo les digo que las células que predominan son esto, el diagnóstico que ustedes van a seleccionar es un linfosarcoma. Si yo no les digo que las que predominan son estas, no pueden diagnosticar un linfosarcoma, otro tumor. Entonces veremos qué células predominan. No sé si me explico. Ojo con eso. Si no se les dice que las que predominan son linfoides, el diagnóstico no puede ser un linfosarcoma. Aquí es un linfosarcoma, ¿por qué? Porque estas son células linfoides, imagínense, tienen mitosis también irregulares. Todo eso lo vamos a mencionar en la próxima clase. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este y este, que es un quilotórax? Que aquí los linfocitos o células linfoides son normales, no son tumorales, no son malignas. Entonces, si yo les menciono o les pongo esta imagen de células linfoides normales, no es un linfosarcoma, sino que puede ser un quilotórax. ¿Sí? Bueno, esto no quiero entrar a ese. Aquí nucleares, bueno, ese es el exudado aséptico, si quieren tomarle la... Y para la próxima clase vamos a definir qué diferencia un aséptico de un séptico. Bueno, y ya ahí más o menos se ve. Eso que está subrayado en rojo, ahí, prestenle atención. Ese es el aséptico. ¿Ok? Ahí tienen que están normales. 70, 30,
mononucleares. Ojo, no es que un exudado no tiene mononucleares, ojo con eso, sino que la proporción entre polimorfos y mono es a favor de los polimorfos, los exudados, ojo con eso. No es que significa que va a ser cero. ¿Qué pasó? Profe, Profe. donde había la mayoría eran mononucleares, pero sí había uno que otro polimorfo por ahí. Claro, siempre va a haber, ojo con eso, no es que va a ser cero, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuáles predominan aquí y aquí? ¿Cómo se llama en general esta célula? Polimorfos nucleares. Ya nosotros sabemos que eso es un exudado. ¿Cuál? Después tenemos que ver cuál. Sin embargo, aquí, fíjense, estos son poli y estos son mono. Pregunto, ¿eso es un exudado o un trasudado? ¿Qué? Cuéntenla, pues. Que hay muchas neutrófilos. Ajá, pero también hay unas cuantas monos, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que predominan? Es una broma que te estoy diciendo que la No, pero hay un poco, Era una broma. No, es evidente que las polimorfos son mayores. Pero lo que quiero decirles es que esto, a pesar de que es un exudado, también se están viendo muchos monos. Ojo con eso, no es que sea. Esto es un exudado. ¿Ok? Profe, tengo una pregunta. Si hay hemólisis y hay un aumento, ¿Cómo? si hay hemólisis y hay un aumento de la bilirrubina no conjugada en sangre, ¿qué tipo de líquido es? Ya va. Vuelvo a repetir que la del carro no deja Oye, escuchar. clarito. Ajá. Si hay hemólisis Hemólisis. ajá, y hay un aumento de la bilirrubina no conjugada en sangre, ¿qué tipo de líquido sería? Hay hemólisis, Ajá. o sea, caso 1 de los casos hepatobiliares. Ajá. Hay una hemólisis. ¿Ok? ¿Cuál es la que predomina en sangre en los casos 1 de patologías hepáticas? La bilirrubina no conjugada o bilirrubina libre. Esa bilirrubina libre se mantiene solo en sangre. ¿Me explico? Sí. Solo en sangre. Entonces, para que se vea esa bilirrubina no conjugada en un líquido, ¿ok? Debería haber ¿qué cosa? Una hemorragia. ¿Ok? Ese sería un trasudado modificado. La bilirrubina libre no aparece en orina. Ojo con eso. No sé si era por ahí que ibas con la pregunta. Porque es la libre, es no conjugada, por lo tanto no atraviesa la barrera de filtración glomerular. Por lo tanto, se mantiene elevada en sangre. En caso de que haya una hemorragia, podéis conseguir, cuando hagas el análisis, bilirrubina elevada, pero la no conjugada, porque hay una hemolisis. Por cierto, alguien, me voy a pasar aquí de fresco. ¿Alguien tiene carro que me pueda dar la cola? Me dejaron aquí y necesito llegar a la 9B. Es cerca. 9B por la Paraíso, por la química Paraíso. Profe, yo voy para allá, yo vivo por ahí. ¿Ah, sí? Sí. O sea, cuando me vengan a buscar, yo llevo. Ya caí. Sí, porque estoy llamando al hijo mayor que tiene el otro carro, pero no lo dejan salir del hospital. Está pero engorilado, porque deberían haberlo dejado salir ya. Está en el hospital universitario. No lo dejan salir. Entonces no me puede venir a buscar porque tiene el otro carro. Ajá. ¿Estamos bien aquí? Sí. Bueno, ahí tiene las características de un
exudado séptico, es decir, las tablitas que a ustedes les encantan. ¿Okay? Neutrófilo Esto lo degenerado. vamos a analizar con más detalle en la próxima clase, que no va a ser el viernes, ¿no? Porque tenemos un examen. Bueno, yo tengo que echarle pichón a las otras dos preguntas para darles las notas ya. Pero mañana no era. El taller de leucocitos. Pero eso es leucocito y taller. Hoy adelantó líquido Leucocitos y corporal. Ah, ok, taller. ok, no, yo pensé que iba a ser como Mañana es continuación. leucocitos y taller. Pero la próxima semana es examen de leucocitos. Disculpe, mañana qué hora vamos a ver. 9 de la mañana. 50 y pico, está bueno. Más largo de ver. Bueno, profe, no, diga 8:30 para que llegue. 8:30. No. Luego yo quedé así, Que llega que a las Porque 8:30. ¿Terminamos? Porque llega hard. ¿Cómo están esos polimorfos ahí? Baneado, pero. Ahí sí Aparte está de que, variado. aparte Daño de vascular. que aquí Degenerado. Evacualización. son bacterias. Ya está listo. Al ver las bacterias ya es un exudado séptico. Pero cuando no veo las bacterias, no veo bacterias. Pero como allá los polimorfos están todos destruidos, degenerados, eso también es un exudado séptico. Porque quienes promueven esos cambios, las bacterias. Pues si no veo bacterias, pero veo los polimorfos degenerados, en ambos casos es un líquido llamado exudado séptico, cuyo diagnóstico sería exudado séptico. ¿Cuál diagnóstico? Peritonitis. Trauma con ruptura de vejiga urinaria con una evolución tardía. Entonces eso produce un exudado séptico. Y no hay usos donde se pueden ver los dos líquidos, o sea, tanto puede haber como transudado como exudado. No se da la No, porque acuérdate que tienes una cavidad que está rodeada por vasos sanguíneos. Entonces el vaso sanguíneo de aquí, de aquí, de aquí, de aquí te va a enviar el mismo líquido para toda la superficie, digamos. ¿Ok? Entonces, no es posible que vean, es decir, en una misma cavidad te refiero, que haya un exudado y un trasudado. No. Teóricamente no es posible. Sí. Es muy fortuito. Sí, eso Y sería hay otro animal que tenga, fortuito, pero por ejemplo, extremo. que un animal que tenga insuficiencia renal crónica le dé una neumonía. Pero exacto, son cosas que patologías que se conocen. Sería excesivamente fortuito eso. Se va dando, porque como te digo, es una misma cavidad y el líquido que está yéndose a ese sitio es el mismo líquido. O sea, no hay cambio. ¿Estamos listos entonces?